Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, me alegra. Bien, también, gracias a Dios, gracias por preguntar. Bueno, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy bien. Vamos a continuar con los ejercicios que estábamos haciendo con respecto a variables aleatorias continuas. Ya les comparto pantalla. Bueno, entonces habíamos visto aquí pues como recapitulando un poquito. Las variables aleatorias continuas, entonces tienen función de densidad de probabilidad conjunta, que iba a ser la integral doble, que cumplía tres propiedades. Siempre es positiva. Si la integramos en todo el rango nos da 1. Podemos hallar también la probabilidad acumulada, como la integral desde menos infinito hasta algún valor de x. Asimismo en y, desde menos infinito hasta algún valor de y, integramos dos veces la función de densidad de probabilidad conjunta. Y bueno, vimos también que podíamos calcular la distribución marginal, que venía dado por definición. Si es la marginal de y, entonces es la integral en x de la conjunta. Si es la marginal en x, es la integral de y de la conjunta. Y la condicional, la distribución condicional, entonces la conjunta dividido la marginal, dependiendo de quién esté condicionando a la variable. Entonces, si es x que condiciona a la variable y, será o lo dividiremos entre la marginal de x. Y si es y el que condiciona a x, entonces lo dividiremos entre la marginal de y. Y si queremos hallar alguna probabilidad, entonces será la integral en la variable de la distribución condicional, dado que y toma un valor particular. Bueno, recordando pues un poquito ahí las definiciones, vamos a continuar con este ejemplo. Entonces, nos dicen que la densidad conjunta para las variables aleatorias x y y, donde x es el cambio de temperatura y y es la proporción de desplazamiento espectral que produce cierta partícula atómica, viene dado por 10xy al cuadrado, si x es mayor o igual que 0, pero menor o igual que y menor o igual que 1 al mismo tiempo. 0 en cualquier otro caso valdrá la función. Queremos calcular las densidades marginales y la densidad condicional de y dado x. Queremos calcular la probabilidad de que el espectro se desplace más de la mitad de las observaciones totales, dado que la temperatura se incremente en 0,25 unidades. Entonces, bueno, siempre es aconsejable graficar l- la región en donde se mueve la variable que terminará siendo la región de integración. Bueno, entonces tenemos la variable x, la variable y. Nos dicen que x se mueve entre 0 y 1. Y nos dicen que y también se mueve entre 0 y 1.
Y hay una condición adicional que es que x sea menor o igual que y. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es tomar primero la recta x igual a y, graficar esa recta. Bueno, aproximadamente como hay. Listo, esa es la recta x igual a y. Ahora vamos a mirar qué pasa por debajo y por encima de la recta para verificar cuándo x es menor o igual que y. Entonces, podemos decir la recta, sobre la recta ambos valores, o sea, son iguales, ¿cierto? Ambos valores, si x toma un valor, es igual al de y. Pero si nosotros fijamos un x y nos desplazamos hacia abajo en y, entonces como sobre la recta son iguales, entonces lo que va a pasar es que si vamos bajando, bajando, pues va a ir disminuyendo el valor de y. El valor de y va a ser más pequeño que el de x, porque sobre la recta son iguales. Entonces, bajando, bajando, lo único que cambiaría sería y. Entonces, y iría siendo cada vez más pequeño que x. En esta parte, y es menor que x. Y por el contrario, si nosotros dejamos un x ahí fijo sobre la recta y comenzamos a subir, entonces lo que va a pasar es que x permanece constante y y es la que va a cambiar y lo que va a hacer es que va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, siempre sobre la recta, por encima de la recta, x va a ser menor que y. Y por debajo de la recta, x siempre va a ser mayor que y. Y nosotros queremos que x sea menor o igual que y. O sea, queremos incluir la recta y todo lo que esté por encima de ella. Y que además estén encerrados ambos valores entre 0 y 1. Entonces eso va a estar dado por esa región triangular, por esta región triangular que queda aquí definida. Listo. Esa va a ser nuestra región de integración, ese triángulo que hay ahí. Queremos entonces calcular las densidades marginales. Las marginales, entonces vamos a obtener f de x, que es la densidad con respecto a el cambio unitario de la temperatura. Y la marginal o la función de densidad de y, que es la proporción del desplazamiento espectral de cierta partícula atómica. Entonces queremos f de x y f de y. F de x tiene por definición la integral en la otra variable que es y de la función de densidad de probabilidad conjunta.
con respecto a y. Entonces, vamos a definir los límites de integración en y. Cuando nosotros trabajamos con la marginal, siempre que sea posible, debemos poner esos límites en funciones. Entonces, si la variable y puede estar en funciones, hay que ponerlo en funciones. Es decir, nosotros podemos definir esa región de integración como, si nos movemos en y, iría desde esta recta hasta esta de aquí, ¿cierto? Entonces se movería entre funciones, entre esta y esta, y quedaría acotada entre los valores de x igual a 0 y 1. Entonces, esa va a ser la que a nosotros nos interesa. Entonces, definiríamos y entre x y 1. Y a x la definiríamos entre 0 y 1. O sea que eso sería la integral de x hasta 1 de la conjunta, que es 10x por y cuadrado. Y eso lo vamos a integrar con respecto a y. Entonces ahí nos quedaría. ¿Cómo vamos a hacerlo con respecto a y? Entonces 10x se vuelve una constante. Sacaríamos la constante y nos quedaría el integral de y cuadrado, que sería y3 sobre 3 evaluado entre x y 1. Eso va a ser 10 tercios de x por 1 al cubo menos x al cubo. Listo, entonces acá nos quedaría. Profe, Cuéntame si. ¿puedes subir un poquito? Es que no alcanza a verlo arriba. Por favor, Sí, voy a hacer una captura tranquilo. rapidita. Ujú. Dale, Listo, profe, gracias. con gusto. Entonces, la función vale 10 tercios de x, 1 menos x al cubo, siempre y cuando x vaya entre 0 y 1. En cualquier otro caso valdrá 0 la función. Listo, ahora vamos a mirar la marginal en y. Por definición, eso es la integral en la otra variable que es x de la conjunta con respecto a x. Entonces acá, siempre que se pueda, también iría, trataríamos de definir la región de forma que x quede entre variables. En este caso sería x va desde esta recta hasta esta recta, que serían ahí funciones. Y en y iría desde 0 hasta 1, y ahí quedaría delimitada todo. Entonces, en x iría desde x igual a 0 hasta x igual a y en y iría desde 0 hasta 1. Por tanto, eso quedaría la integral. Eso quedaría la integral de 0 a y de la función de densidad conjunta con respecto a x.
Como es con respecto a x, entonces 10y cuadrado sale como constante. Eso nos quedaría la integral de x, que es x2/2, evaluado entre 0 y y. Eso nos quedaría 10y cuadrado medios por y cuadrado menos 0. O sea que la función va a valer 5y cuarto, y a la 4, siempre que y tome valores entre 0 y 1, y valdrá 0 en cualquier otro caso. Bueno, y queremos hallar también la densidad condicional. La densidad condicional de y dado x. Eso por definición es la función conjunta dividido aquella que lo condiciona, que en este caso es x. La conjunta es igual a 10x por y cuadrado y la marginal en x es 10 tercios de x por 1 menos x3. Entonces ahí cancelaríamos, ¿cierto? Cancelamos este con este y nos va a quedar 3y cuadrado sobre 1 menos x a la 3. Entonces decimos que la función vale eso, siempre que, y fíjense que aquí la función está en términos de x y de y, ¿cierto? Implica tanto a x como a y. Entonces ahí tenemos que volver a poner toda la restricción original, que x sea menor, mayor o igual que 0, menor o igual que y, menor o igual que 1 y valdrá 0 en cualquier otro caso. Listo, entonces ahora vamos a calcular la probabilidad de que el espectro se desplace más de la mitad de las observaciones totales, dado que la temperatura se incrementó en 0,25 unidades. Entonces acá la palabrita como más diciente es ese dado, es este dado, ¿cierto? O sea que queremos calcular una probabilidad. Si ya sabemos que el espectro se desplazó más de la mitad de las observaciones totales. Ah, no, perdón. Dado que sabemos que la temperatura se incrementó en 0,25 unidades. Esta es la información que tenemos. Entonces, queremos calcular la probabilidad del espectro, dado que, entonces, conociendo que la temperatura va a incrementar o incrementó en 0,25 unidades. Queremos calcular una probabilidad condicional. Queremos la probabilidad de que se desplace más de la
más de la mitad de las observaciones. Entonces, Y es el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, sería la probabilidad de que Y, ese desplazamiento, sea más de la mitad de las observaciones totales, sea mayor o un medio, dado que X, que es la temperatura, incremente en 0,25 unidades. Entonces, X es el cambio unitario. Entonces, que ese cambio sea de 0,25 unidades. Eso va a ser igual entonces a, como es una probabilidad condicional, entonces va a ser la integral de Y de la distribución condicional f de Y dado X de Y eso con respecto a Y. Cuando X toma el valor de 0,25. Entonces vamos a tener mm, aquí, vamos a definir Y entre los valores constantes en los cuales se mueve. Entonces Y se mueve entre 0 y 1. De la condicional que nos dio 3y cuadrado sobre 1 menos x a la 3, pero x vale 0,25. Eso nos va a dar, saldría como constante 3 sobre 1 menos 0,25 al cubo. Y nos quedaría, bueno, esto es con respecto a y. Nos quedaría solamente la integral de y cuadrado, y3 sobre 3, evaluado entre 0 y 1. Entonces, ese 3, este 3 se va a ir con este 3 y nos va a quedar, ay no, perdón, no es este, es el de al lado, con este. Listo, entonces eso nos va a quedar y cubo reemplazado en 1, entonces daría 1, y reemplazado en 0, entonces 1 menos 0, 1. Eso da 1 sobre 1 menos 0,25 al cubo. Y vamos a ver eso cuánto será. Bueno, y aquí nos va a tocar revisar, porque eso nos dio más de 1. A ver, ¿qué? Ahí sí está. Ya. Faltó una cosa aquí. Listo. Es que acá tenemos una condición, ¿cierto? Entonces, esa también tenemos que incluirla. Claro.
Entonces, en nuestra región original, que es esta, tenemos que incluir el hecho de que y sea mayor a un medio. Entonces, si y es mayor a un medio, entonces esa recta de ahí sería y igual a un medio, ¿cierto? Que sea mayor sería como de ahí hasta infinito, pero en realidad, pues nuestra función solamente va hasta uno, entonces sería esta región de acá. Eso es para nosotros, esto sería un medio, entonces que sea mayor sería todo lo que esté de esa recta para arriba. Y tiene que cumplir con el resto de especificaciones, ¿cierto? Entonces sería ahí como la intersección que tenemos entre este triángulo y esta recta. Y ahí sería esa región que tenemos ahí. Listo. Entonces, mm, Y, ¿cierto? Acá la trabajamos entre valores constantes dependiendo de dónde se mueva. Y aquí, si es mayor a un medio, entonces va a ir desde un medio hasta uno. Desde un medio hasta uno. Entonces, o sea, todo el tiempo va desde un medio hasta uno, ¿cierto? En X sí podría como cambiar, pero Y siempre va de cero hasta uno. Entonces, bueno, eso no va a ir hasta uno, sino hasta un, pues desde un medio hasta uno. Entonces, esto nos queda uno menos un octavo. Y ahora sí, multipliquemos eso por uno menos un octavo. Y eso nos da 0,88 o 8 novenos. Bueno, en realidad podemos dejarlo como periódico, 0,88 periódico. Bueno, cuéntenme si tienen alguna pregunta, comentario que quieran hacer. No, pero por mi parte no. No, ahí vamos bien, profe, creo. Listo, súper. Muchas gracias por contestar. Bueno, entonces vamos con otro. Vamos a pensar
en una compañía que está estudiando la cantidad de bajas por enfermedad, que son las licencias por incapacidad que toman sus empleados. La compañía permite un máximo de 100 horas de licencia por enfermedad pagada en un año. La variable aleatoria X representa el tiempo en horas de incapacidad tomado por un empleado seleccionado al azar el año pasado. La variable aleatoria Y representa el tiempo de licencia tomado por el mismo empleado este año. Entonces vamos como subrayando ahí. X va a ser el tiempo en horas de incapacidad tomada por el empleado el año pasado. Y Y es el tiempo de licencia tomado por el mismo empleado, pero este año. Cada variable aleatoria se mide en cientos de horas. Por ejemplo, si X es igual a 0,50, significa que el empleado tomó 50 horas de de incapacidad el año pasado. Por lo tanto, X y Y toma valores en el intervalo 0,1. La función de densidad de probabilidad conjunta de X y Y viene dado por 2 menos 1,2X menos 0,8Y para X entre 0 y 1 y Y entre 0 y 1 también. Quisiéramos comprobar que esta función efectivamente es de densidad de probabilidad. Calcular la probabilidad de que el tiempo en horas de incapacidad tomado por el empleado el año pasado sea mayor o igual a 50 horas y que este año también saque, sea el tiempo de incapacidad sea mayor a 50 horas. Y por último, queremos encontrar las distribuciones marginales. Bueno, entonces es útil graficar la función. Entonces nuestra función acá va desde 0 hasta 1 en ambos. X y Y de 0 a 1, de 0 a 1. Listo. Entonces nuestra región de integración es ese cuadradito que hay ahí. Para verificar que sea una función de densidad de probabilidad conjunta, usamos la propiedad que nos dice que si integramos en todo el rango de las variables, nuestra función, que en este caso es 2 menos 1,2x menos 0,8y, entonces eso debería darnos 1. Como la región que tenemos es un cuadrado, es rectangular, entonces nosotros podemos intercambiar libremente los diferenciales, o sea, integrar en cualquier orden. Podremos hacerlo con respecto a x, después con respecto a y, donde x va de 0 a 1 y y también va de 0 a 1. Entonces ahí tendríamos la integral de 0 a 1 de, desarrollaríamos esa integral con respecto a x. Entonces nos queda 2x menos 1,2 x2 sobre 2 menos 0,8y por x. Eso evaluado entre 0 y 1. Eso es la integral de 0 a 1 de, y entonces reemplazaríamos en 1. Eso nos da 2 menos 0,6 menos 0,8y. Y ahora integramos con respecto a y.
Entonces nos queda 2. Eso de ahí, 1,4. 1,4y menos 0,8 y2/2 evaluado entre 0 y 1. Reemplazamos ahí, nos da 1,4 menos 0,4, que efectivamente es 1. Entonces, si se verifica la propiedad, sí sería función de densidad de probabilidad conjunta. Como segundo, quisiéramos hallar entonces esa probabilidad de que x sea mayor o igual a 0,50 y y también. Listo. Siempre que tenemos la probabilidad de alguna cosa, entonces hay que tener en cuenta lo que queremos hallar como restricciones. Entonces, además de que x y y estén entre 0 y 1, vamos a tener que agregar que x cumpla que esté o que sea mayor a 0,50 al igual que y. Entonces, que x sea 0,50 sería esa recta de ahí, ¿cierto? Hacia acá que sea más de 0,50, hacia acá que sea menos de 0,50. Queremos que sea mayor. Entonces, técnicamente va hasta el infinito, pero ya tenemos un tope que es aquí hasta 1. Entonces sería hasta ahí. Y en x va a pasar lo mismo. Entonces 0,50 sería como por acá. Mayor a 0,50 es por acá, menor es por acá. Listo. Entonces vamos a mirar en dónde se cumplen todas las restricciones, ¿cierto? De 0 a 1, mayor a 0,50 es esta parte, pero en y, pero mayor a 0,50 en x, entonces solamente nos quedaría esta parte. Esta sería la región de integración para la probabilidad de abajo. Listo. Entonces, como es una región rectangular, igual, no importa, podemos coger cualquier orden. Podemos coger este mismo orden de x de y. Entonces, x va desde c1/2, que es 0,50 o 0,5, hasta un, hasta 1. Pues en x de 1/2 hasta 1, en y también va de 1/2 hasta 1. Entonces, esto va a ser la integral desde 1/2 hasta 1, desde 1/2 hasta 1, de la conjunta, que es 2 menos 1,2x menos 0,8y, con respecto a x y con respecto a y, ¿cierto? Entonces, bueno, para no volverla como a desarrollar, porque en realidad aquí ya la desarrollamos y sería como lo mismo, sería esto mismo, ¿cierto? Con respecto a x nos da esto, pero habría que evaluarlo entre 1/2 y 1, nos dará un resultado y eso con respecto a y evaluarlo entre 1/2 y 1. Pero es básicamente las mismas, casi que las mismas integrales. Entonces vamos a ayudarnos aquí como con Wolfram Alpha.
tenemos la integral desde 1/2 hasta 1, la integral desde 1/2 hasta 1 de 2 menos 1,2x menos 0,8y, eso de x de y. Nos va a dar 1/8, 0,125. O sea que la probabilidad de que el mismo empleado gaste el año pasado y este año, bueno, gaste o más bien pida el año pasado y este año una licencia mayor a 50 horas es muy baja. Es baja, es poco probable, apenas del 10%. No es como tan alta, es del 10%. Listo, vamos a encontrar las marginales. La marginal en X y la marginal en Y. La marginal de el tiempo de incapacidad del año pasado es la distribución de ese tiempo de incapacidad del año pasado. Entonces viene dado por la integral en Y de la conjunta con respecto a Y. Pero Y se mueve entre 0 y 1. Ya las restricciones de la probabilidad pasada ya no cuentan, ¿cierto? Volveríamos a la región original, que era este cuadrado grande, de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces eso va de 0 a 1. La conjunta es 2 menos 1,2x menos 0,8y. Eso con respecto a y. Entonces eso nos queda 2 menos 1,2x. Como es con respecto a x, entonces eso es una constante. La integral quedaría ahí y. Y acá nos quedaría menos 0,8 y2 sobre 2 y eso evaluado entre 0 y 1. Eso nos va a dar 2 menos 1,2x por 1. Nos queda eso mismo. Menos 0,8 dividido 2, 0,4. Y cuadrado en 1 es 1 y en 0 pues no está. Entonces nos queda esto de aquí. ¿Qué terminaría siendo? Terminaríamos diciendo que la marginal en X toma el valor de 1,6 menos 1,2 X cuando X toma valores entre 0 y 1. 0 en cualquier otro caso. Y para la marginal en Y, entonces va a ser la integral en X de la conjunta con respecto a X. X se mueve también entre 0 y 1. La conjunta sigue siendo 2 menos 1,2x menos 0,8y. Pero ahora la vamos a integrar parcialmente con respecto a X. Entonces, eso nos va a dar 2x menos 1,2 x2 sobre 2 menos 0,8, y sería constante, entonces nos quedaría ahí multiplicado por x entre 0 y 1,
reemplazamos ahí en X, nos quedaría 2 menos 0,6 menos 0,8y. Entonces la marginal en Y sería 1,4 menos 0,8y, siempre que Y tome valores entre 0 y 1 y 0 en cualquier otro caso. Bueno, ¿alguna inquietud de pronto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a pensar ahora en que en el escenario en donde se almacena gasolina en una cisterna al principio de cada semana y después se vende a clientes individuales. Nos interesan la proporción de la capacidad de la cisterna con gasolina después de surtir al principio de cada semana, y eso va a ser Y1. Y lo otro que me interesa es la proporción de la capacidad de la cisterna que se vende durante la semana, y eso lo vamos a denotar como Y2. La función de distribución de probabilidad conjunta viene dada por AY1 cuando Y2 es mayor o igual que 0, menor o igual que Y1, menor o igual que 1. Valdrá 0 la función en cualquier otro caso. Queremos hallar A, tal que sea función de densidad de probabilidad conjunta. Las marginales, la distribución marginal, la distribución condicional, y vamos a calcular la probabilidad de que se almacene menos de la mitad de la cisterna y se venda más de la tercera parte de la misma. Entonces, siempre se recomienda graficar la región de las variables que va a ser la región de integración. Bueno, pero en realidad ya la tenemos por acá. Entonces, nuestra región iría de 0 a 1 en ambas, ¿cierto? Ambas están entre 0 y 1. Y tenemos esta restricción y2 menor o igual que y1. Entonces iría de 0 a 1, de 0 a 1. Y al igual que en el ejemplo que comentábamos anteriormente, ambas vamos primero a poner donde ambas son iguales, que es esta recta, y1 igual a y2. Y escogeríamos por encima o por debajo de la recta, según donde se cumpla la condición de que y2 es menor o igual que y1. Esa condición se cumple debajo de la recta. Entonces, nuestra región de integración va a ser todo este triángulo grande. Eso de ahí será la región de integración. Bueno, queremos hallar entonces quién sería A para que esto sea función de densidad de probabilidad conjunta. Nuevamente utilizamos entonces la propiedad de que si integramos en toda la región la conjunta, eso debe darnos 1.
Listo. Entonces, aquí, como nuestra región no es rectangular, entonces sí hay que definir primero cómo la vamos a abordar para saber a quién ponemos primero, si a de Y o a de X, ¿cierto? Con respecto a quién lo hacemos primero. Entonces, podríamos decir, bueno, abordarla como tipo uno para que en X, que aquí pues sería Y1, esté entre constantes. Entonces, queda delimitada la región entre 0, 1 y en Y desde esta hasta esta, ¿cierto? Entonces en X es constante de 0 a 1 y en Y desde esta hasta esta. Entonces podríamos definirlo por una parte, Y1 entre 0 y 1 y Y2 entre 0 y Y1. Pero también podríamos definirlo en términos, o sea, tipo 2, ¿cierto? Como una región tipo 2 donde en Y2 esté entre constantes y Y1 esté entre funciones. ¿Cómo nos quedaría? Si Y2 es constantes y Y1 entre funciones. ¿Cómo podríamos delimitar esa región de ahí? ¿Cierto? ¿Cómo delimitaríamos acá? Si Y2 va entre constantes y después X iría entre funciones. ¿Cómo nos quedaría eso ahí? Entonces, si en Y2 está entre constantes, es porque va desde Y2 igual a 0 hasta Y2 igual a 1. Desde 0 hasta 1. Y en Y1, entonces iría desde esta recta, que es Y1 igual a Y2, hasta esta recta, que es Y1 igual a 1.
Entonces eso nos quedaría primero con respecto a y1 entre y2 y 1 y después con respecto a y2 porque está en constantes desde 0 hasta 1. Con cualquiera de esas dos que usemos debe darnos igual a 1. Esto debería ser igual a 1 y esto debería ser igual a 1. Entonces vamos a hacer esta. Nos quedaría la integral de 0 a 1. Vamos a hacerla primero con respecto a y2. Eso nos queda a y1 sería una constante. Entonces nos queda la integral de y2, sería y2, eso evaluado entre 0 y y1, de y1, eso nos queda la integral de 0 a 1, de a y1, eh, eso nos quedaría y1, entonces multiplicado por el otro que hay ahí, nos quedaría al cuadrado de y1. Y acá nos queda entonces a y1 3 sobre 3, evaluado entre 0 y 1, eso nos queda a tercios. Y eso debería ser igual a 1. De ahí concluiríamos entonces que A es igual a 3. Entonces acá ya la función nos va a dar o va a ser 3y1 siempre que y2 sea mayor o igual que 0, menor o igual que y1 y menor o igual que 1. Listo. Ahora vamos a hallar las marginales. Entonces vamos a mirar cuál es la distribución, cuál es la función de densidad de la capacidad de la cisterna después de surtir al principio de la semana y cuál es la distribución para la capacidad de la cisterna vendida durante la semana. Entonces, la marginal, como esto es una continua, va a ser la integral en la otra variable que es y2 con respecto a la conjunta que nos dio 3y1 de y2. Entonces, recordar que para las marginales, siempre que se pueda, tratamos de tomar esa variable entre funciones. Entonces, con los límites que habíamos definido, y2 entre funciones iría entre 0 y 1, de 3y1, de y2. Eso 3y1 nos daría, ¿cierto? La integral sería y2, evaluado entre 0 y 1, nos quedaría 1. Entonces, esa función vale 3y1 cuando y1 está entre 0 y 1 y vale 0 en otro caso. Para la marginal en y2, por definición, eso es la integral en y1
de la conjunta, que es 3y1 de y1. Pero entonces, en y1 va en términos de funciones desde y2 hasta 1. Eso de ahí, 3y1 al cuadrado sobre 2, evaluado entre y2 y 1. Entonces, eso de ahí va a ser igual a 3 medios de 1 menos y2 al cuadrado, siempre que y2 esté entre 0 y 1 y valdrá 0 en otro caso. Listo, ahí quedarían nuestras marginales. La siguiente es encontrar las condicionales, las distribuciones condicionales. Entonces, la distribución condicional de X dado Y la condicional de Y dado X. La condicional de X dado Y, eso es la conjunta dividido la marginal de la que la condiciona, que en este caso es Y. La conjunta es 3y1. La marginal en A, la costumbre. Entonces y1 ya dado y2 y y2 dado y1. Ahora sí, la condicional y1 dado y2 es la conjunta dividido aquella que la condiciona, que es y1. Entonces la conjunta 3y1 y la marginal en y1 nos dio, nos dio 3y1 también. Supuestamente, pero a ver. Mm, mm. Ah, ya. Es que aquí, ¿cierto? Aquí no es 1, sino que es hasta y1. Porque las marginales siempre van en funciones, lo que les había dicho ahora. Entonces, que y2 vaya en funciones es que y2 vaya entre 0 y y1. Entonces, la integral de esto nos quedaría y2, ¿cierto? Entonces, evaluado entre y1 menos 0, nos quedaría y1. Entonces, acá nos queda al cuadrado, 3y1 al cuadrado. Entonces, acá abajo tendríamos esto así. Y eso sería igual a 1 sobre y1. Siempre y cuando
Y1 vaya entre 0 y 1 y valdrá 0 en cualquier otro caso. En el otro, la marginal de la condicional de Y2 dado Y1, eso es la conjunta sobre la marginal en Y1. Pero entonces esto es Y2 y esto es Y2 y esto es Y2. Ah, bueno, corrijamos ahí por esto es 3 medios, 1 menos Y2 al cuadrado. Listo, este con este. Nos queda 2Y1 sobre 1 menos Y2 al cuadrado. Entonces, como esa función condicional sí implica las dos variables, entonces sí debemos colocar como toda la restricción completa que teníamos en la función conjunta. Entonces, toma ese valor de 2Y1 sobre 1 menos Y2 al cuadrado, siempre que Y2 sea mayor o igual que 0, menor o igual que Y1, menor o igual que 1. Y valdrá 0 en cualquier otro caso. Bueno, ya ahora sí, entonces acá, retomando la condicional de Y2 dado Y1, entonces la conjunta divido aquello que la condiciona, que en este caso es Y1. La conjunta ahí es 3Y1. La condicional, la marginal en Y1, entonces 3Y1 al cuadrado. Eso nos va a dar 1 sobre Y1. Como ahí solo está Y1, entonces solamente diríamos que Y1 va entre 0 y 1 y valdrá 0 en cualquier otro caso, la distribución condicional. Listo. Que voy a volver a escribir como S2. Ok. Bueno, ya por último vamos a calcular la probabilidad de que se almacene menos de la mitad de la cisterna y se venda más de la tercera parte de la misma. Entonces, bueno, ahí la palabrita como clave es que nos dicen y, ¿cierto? No nos dicen dado o algo así, sino que y, o sea que queremos que ambas cosas pasen al mismo tiempo, que eso sea la conjunta. Pero esperen que aquí que. Ah, sí. No, sí, perdón. Ahí está bien, perdón. Listo. Entonces, eso sería la probabilidad de que nos dicen menos de la mitad se almacene, menos de la mitad de la cisterna. Entonces, lo que se almacena es Y1. Pero, listo. La probabilidad de que Y1 sea menos de la mitad de la cisterna
sea, menos de 0,5 o menos de un medio. Y que al mismo tiempo se venda más de la tercera parte de la misma, que eso es Y2, menos de la tercera parte de la misma. Listo, entonces como esta es una probabilidad condicional, tenemos que cambiar la región incluyendo esas dos condiciones de ahí. Entonces que Y1 sea menor que un medio y que Y2 sea mayor a un tercio. Listo. Entonces, a esta región debemos mirar Y1 menor que un medio sería de aquí hacia acá. Y1 menor que un medio. Y Y2 mayor que un tercio. Entonces, si esto es un tercio, sería que Y2 sea mayor. ¿Dónde se cumplen todas las condiciones? Dado que tenemos esta región triangular, que sea menor que 0,5 y mayor que 0,3. Entonces, eso se va a cumplir en esa región, en esto de aquí, ¿cierto? Entonces, menor que un medio, mayor que un tercio, dentro de este triángulo nos quedaría este triángulo pequeñito. Esa va a ser ahora para nosotros la región de integración. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que definir de dónde a dónde va a ir. O sea, si la vamos a tratar como tipo 1 o si la vamos a tratar como tipo 2. Entonces, como tipo 1 es valores constantes en X, en este caso sería Y1. En valores constantes, esa región va desde este punto hasta este punto y en Y iría desde este punto hasta este punto, ¿cierto? O sea, este punto de aquí es la intersección entre la recta Y1 igual a Y2 y un medio. O sea que este punto vale también acá un medio. En Y1 iría desde un medio, un tercio, perdón, esto es un tercio. Iría desde un tercio hasta un medio. Desde un tercio hasta un medio. Y en Y2 iría desde Y2 igual a un tercio hasta Y2 igual a Y1. Entonces, lo primero sería Y1 iría entre un tercio y un medio. Y Y2 iría entre un tercio y Y1. Y si de pronto queremos abordarlo como región tipo 2, entonces es constante en Y, que en este caso sería Y2. Entonces sería constante desde aquí hasta acá. Constantes. Y en X se movería desde aquí hasta acá. O sea que en Y2 iría desde un tercio hasta aquí. Pero ese hasta aquí también sería la, em, el cruce entre esta línea y esta de acá, ¿cierto? Entonces ahí Y1 vale un medio, este punto de aquí es Y1 igual a Y2, entonces Y2 también va a valer un medio. Eso de ahí, entonces diríamos que lleva entre constantes entre un tercio y un medio. Entre un tercio y un medio, y en X iría desde, y en Y1 iría desde Y2 hasta Y1 igual a un medio. Entonces, Y2 entre constantes iría desde un tercio hasta un medio.
Y en Y1 entre constantes iría entre Y1 igual a Y2 y Y1 igual a un medio, ¿cierto? De aquí hasta aquí. Listo, entonces ya con eso podemos nosotros definir los límites de integración. Entonces, eso de ahí va a ser la integral doble de la conjunta, que es 3y1. Y si la tratamos como tipo 1, entonces va a ser de y2 de y1, donde en y2 va desde un tercio hasta y1 y en y1 va desde un tercio hasta un medio. Lo que debería darnos también igual si lo hacemos la integral doble de la conjunta, pero ahora con respecto a y1 primero y después con respecto a y2. Entonces, y1 va desde y2 hasta un medio y y2 iría desde un tercio hasta un medio. Y pues ya la que queramos desarrollar, cualquiera de las dos nos va a dar lo mismo. ¿Cuánto nos va a dar eso? Entonces, como aquí arriba pues ya la desarrollamos, ya sabemos cómo desarrollar esto, ¿cierto? Entonces, que primero la interna nos va a dar esto, si es con respecto a Y2, nos va a dar exactamente esto mismo. Reemplazaríamos en los valores que tenemos allá y después otra vez integraríamos con respecto a la otra variable. Entonces, como ya sabemos cómo funciona, vamos a decirle a Wolfram Alpha que nos diga cuánto da eso. Entonces, desde un tercio hasta un medio, desde un tercio hasta, entonces acá voy a poner X porque no puedo subendizar. Entonces, X y todo esto sería 3X y esto con respecto a Y y después con respecto a X. Eso nos va a dar un 54avo, aproximadamente 0,02. Y si lo hacemos por el otro lado, un tercio, un medio, esto sería Y hasta un medio de eso mismo, pero ahora primero con respecto a X, después con respecto a Y. Y fíjense que Kelvin nos da exactamente lo mismo, un 54avo, aproximadamente 0,02. Entonces, la probabilidad de que, de que llene menos de la mitad de la cisterna y de que venda más de un tercio es más bien baja, es apenas del 2%. Bueno, preguntas, comentarios. Listo, entonces, las distribuciones conjuntas, también nosotros vamos a querer analizar dos cosas de las distribuciones. Nos interesa de ellas analizar también su media y su varianza, ¿cierto?
al igual que lo hacíamos con las, cuando trabajábamos con una sola variable, ¿cierto? La función de densidad, la función de masa, para una sola variable. Entonces, nos interesaba mirar la media y la varianza, dónde se centra esa variable y cuál es la dispersión o la variabilidad que tiene. Acá también vamos a poder calcular esas dos medidas que nos resumen la variable, ¿cierto? En términos de su media, en términos de su varianza. Pero vamos a tener tres tipos de valores esperados. ¿Por qué? Porque tenemos tres distribuciones distintas. Tenemos la distribución marginal, entonces podemos mirar cuál es el centro de esa distribución marginal. Tenemos la distribución conjunta, entonces cuál es el centro de esa distribución conjunta. Y tenemos la distribución condicional. Podríamos preguntarnos cuál es el centro de esa distribución. Entonces, como tenemos tres distribuciones diferentes, vamos a poder hallar el valor esperado de tres cosas. Con respecto a una sola variable, que la llamamos marginal, con respecto a las dos variables, que sería la conjunta, y si una variable condiciona a la otra, entonces con respecto a la distribución condicional. Listo. Y vamos a tener una fórmula distinta, pero muy parecida, dependiendo de si es discreta o es continua. Entonces, si nuestra variable es discreta y vamos a hallar el valor esperado de una función que solamente está en términos de una sola variable, o sea, marginal, eso va a ser la sumatoria en el rango de la variable por esta función, por la de masa, que en este caso sería la marginal en x. Y si es continua, entonces ya no es la sumatoria, sino la integral en x igual de esa función por la de densidad de x. Si es la conjunta, entonces, y es discreta, va a ser la sumatoria doble en todos los valores de x, en todos los valores de y de esta función que está en términos de ambas variables por la conjunta. Y si es continua, entonces sería la integral doble en donde se mueva x, donde esté definida y de esta misma función por la de densidad conjunta. Y el orden de los diferenciales, pues depende de la región. Por último, si es condicional, si es discreta, entonces va a ser la sumatoria en y de esta función, la función que está en términos de la primer variable, que en este caso pues sería y, y la vamos a multiplicar como es condicional, entonces va a ir por la distribución condicional en este mismo orden. Entonces, de y dado x, de y dado x. Si es continua, una cosa muy parecida, solo que es ahora la integral en y de esta función g de y multiplicado por la distribución condicional. En este sentido, en este orden de ideas, nosotros podemos hallar el valor esperado y la varianza para una sola variable, así como lo habíamos trabajado antes, solo que acá se llama marginal, ¿cierto? ¿Y qué era? Entonces, el valor esperado de x, que nosotros denotábamos mu de x, es el valor esperado de la variable aleatoria x, que en este caso va a ser de la distribución marginal de x. Y la varianza sigue teniendo exactamente la misma definición, que era el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de la variable aleatoria, todo eso al cuadrado. O sea, para hallar la varianza marginal, necesitamos hallar aquí el valor esperado marginal de x y el valor esperado marginal de x al cuadrado. Ya dependiendo de si la variable es discreta o continua, reemplazaríamos acá en la función x o x al cuadrado. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar en un restaurante de comida rápida. Ese restaurante
opera tanto en un local que da servicio en el automóvil como en un local que atiende a los clientes que llegan caminando. En un día elegido al azar, represente las proporciones de tiempo que el primero y el segundo local están en servicio, lo que vamos a denotar como X y Y respectivamente. Vamos a suponer que la función de densidad de probabilidad conjunta viene dada por toda esta expresión, siempre que tanto X como Y se muevan entre 0 y 1. Quisiéramos saber cuál es el tiempo de servicio medio para el local 1 y cuál es ese tiempo medio de servicio para el local 2. Listo. Entonces, lo primero es pensar de qué tipo es la variable. En este caso nos dice que representa tiempos, más específicamente proporciones de tiempo. La variable es continua, ¿cierto? Entonces, queremos hallar el valor esperado, pero solamente el local 1, o sea, no relaciona los dos, ¿cierto? El tiempo del local 1. No dice como el del local 1 y el 2, o el local 1 dado el 2. Nada. Solo con respecto al local 1, o sea que eso sería el valor esperado de X, ese tiempo medio del local 1. Como esto es continuo, entonces eso es la integral en X y solamente la función está en términos de X, entonces de la marginal de X. Tendremos que calcular quién es esa marginal. La marginal en X se define como la integral en la otra variable que es Y de la conjunta. ¿Dónde está definida Y? Aquí tenemos una región rectangular. Es un cuadrado. Ambas van de 0 a 1, de 0 a 1, entonces Y va desde 0 hasta 1. La conjunta es 2 tercios X más 2Y de Y. Entonces, eso nos va a dar, como es con respecto a Y, la primera sería X es constante, nos queda Y más 2Y2 sobre 2 evaluado entre 0 y 1. Eso nos va a dar entonces 2 tercios. Evaluamos Y en 1, esto nos queda X más 1 y ya. Listo, entonces ahora reemplazaríamos, ¿cierto? Esto vale la función cuando X está entre 0 y 1. 0 en otro caso. Entonces el valor esperado de X nos va a quedar como la integral desde 0 hasta 1 de la marginal, que es 2 tercios, X más 1 de X. Entonces eso será 2 tercios, X2 sobre 2 más X evaluado entre 0 y 1. Eso será 2 tercios por 1/2 más 1 menos 0. ¿Cierto? Y eso nos daría 1. Pensé. Sí, profe, porque entro queda 3/2. Ujú. Ok.
Entonces, bueno, eso, déjenme yo verifico, sí, a ver, sí, ahí sí nos da 2 tercios de x más 1. Ah, claro, es x por la marginal. Listo. Entonces el valor esperado de x, la integral siempre de la función por la marginal. Entonces acá nos falta multiplicar por x. Esto nos quedaría x al cuadrado más x. Listo. Y entonces esto acá nos queda x3/3, x2/2. Y ahora sí, reemplazamos ahí. Entonces eso nos va a dar es 1 tercio más 1 medio. Listo. Entonces, eso nos da 5/9, que es 0,55 periódico. Bueno, entonces diríamos que en promedio hay una proporción de 0,5 en el tiempo de servicio para el primer local. Para el del local 2, entonces va a ser el valor esperado de Y. Eso es la integral en Y de esa función por la marginal. Nuevamente lleva entre 0 y 1. Esto nos quedaría Y y tendríamos que hallar la marginal. La marginal en Y, claro que, bueno, ahora le cambiamos el color. La marginal en Y va a ser la integral en la otra variable, que es x, de la conjunta, 2 tercios de x más 2y de x. Pero x va desde 0 hasta 1. Entonces eso ahí nos quedaría 2 tercios con respecto a x. Entonces x2/2 más ese 2y constante por x evaluado entre 0 y 1. Eso nos va a quedar 2 tercios, 1 medio más 2y. Reemplazaríamos allí arriba. Nos queda 2 tercios por 1 medio más 2y. Y todo eso con respecto a dy. Eso nos va a quedar, bueno, 2 tercios ahí constante. Ese y entraría a multiplicar.
nos quedaría ahí y medios. Entonces eso sería y2 sobre 2, más ahí nos quedaría 2y al cuadrado, y3 sobre 3 evaluado entre 0 y 1. Entonces eso nos da 2/3 por 1/4 más 2/3. Y eso nos va a dar 11/18, 0,61. Listo, entonces ahí tendríamos que el tiempo de servicio medio para el local 2 sería de 0,6 en una proporción de 0,6. Listo, bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Listo. Bueno, miremos. Sí, todavía alcanzamos a hacer otro. Entonces, bueno, vamos a hacer este otro. Tenemos sea X y Y dos variables aleatorias, donde X es el número de tarjetas de créditos que tiene una persona y Y es el número de compras que realiza por semana con función de masa de probabilidad conjunta dada por. Entonces tenemos acá que en la semana pueden realizar desde 0 hasta 3 compras. Y la persona cuenta con una o dos tarjetas, con las respectivas probabilidades conjuntas, las que están acá dentro, ¿cierto? Entonces diríamos que hay un 35% de personas que realizan una compra a la semana y tienen dos tarjetas de crédito. Queremos hallar la distribución del número de tarjetas de crédito entre los individuos que realizan dos compras a la semana. Y queremos calcular el número de tarjetas de crédito promedio entre los individuos que realizan dos compras a la semana. Bueno, entonces X es el número de tarjetas de crédito y Y el número de compras por semana. Entonces, fíjese que acá nos dice, hazle la distribución del número de tarjetas de crédito, que es X, pero nos da como una restricción, porque nos dice hallar este número entre aquellos que realizan dos compras a la semana. Entonces, como no vamos a considerar a todos, sino con la condición de que hayan hecho dos compras a la semana, eso de ahí sería una distribución condicional de X, dado que Y es igual a 2. Queremos hallar entonces la distribución condicional de X, dado que Y es igual a 2. Eso es por definición. Bueno, primero que todo, eso es una
distribución discreta, ¿cierto? Entonces eso va a ser la conjunta sobre la marginal de y. Cuando y toma el valor de 2. Y entonces acá y también toma el valor de 2. ¿Cómo podríamos nosotros hallar la marginal en 2? ¿Cuánto vale esa marginal? ¿Cómo podríamos sacarla? Utilizando la tabla. ¿Recuerdan cómo podíamos sacar las marginales a través de la tabla? Listo. Entonces, recuerden que la margin, o sea, la parte como final de la tabla nos da las marginales. Entonces, por ejemplo, en y, la definición como tal es la sumatoria en las x, ¿cierto? De la función de más. O sea que nosotros fijamos y igual a 2 e iríamos recorriendo en x y sumando la función de masa. Eso es sumar a lo largo de la columna, en este caso. Eso nos daría 0,30. Listo. Entonces, cuando x toma el valor de 1, esa distribución condicional va a valer la conjunta en 1,2 dividido 0,30. La conjunta en 1,2, x1, y2, eso es 0,04 dividido 0,30. Y cuando x toma el valor de 2, dado que y toma el valor de 2, es la conjunta en 2,2 dividido 0,30. Y eso es 0,26 dividido 0,30. Eso nos va a dar 0,13 aproximadamente, pero me gusta más el fraccionario. 2/15. Y el otro nos va a dar 13/15.
Listo. Entonces, ahí podríamos verificar que está bien, porque si sumamos ambos, nos va a dar 1. Bueno, ahora queremos nosotros saber o calcular el número de tarjetas de crédito promedio entre los individuos que realizan 2 compras a la semana. Entonces, nuevamente tenemos como esa restricción, ¿cierto? Solamente nos vamos a fijar en los que hacen 2 compras a la semana. Queremos mirar el número de tarjetas de crédito, pero el número de tarjetas de crédito promedio. O sea que queremos ver el valor esperado del número de tarjetas de crédito, dado que se realizan 2 compras a la semana. Eso es entonces el valor esperado de que X, que es el número de tarjetas de crédito, entre los individuos, dado que Y es igual a 2. Bueno, entonces como esto es discreto, va a ser la sumatoria. La sumatoria en X, que va desde 1 hasta 2, de esa función que es X por la distribución condicional. Listo, desarrollamos la sumatoria. Cuando X vale 1, nos quedaría la distribución condicional en 1. Más cuando X vale 2, eso queda multiplicado por la distribución condicional en 2. Es eso que nos quedaría, 1 por la distribución, pues nos quedaría la distribución. En 1 nos dio 2 quinceavos, más 2 veces, y en 2 nos dio 13 quinceavos. Vamos a tener entonces allí 28 quinceavos. Eso nos da aproximadamente 1,9. O sea, aproximadamente 2. Diríamos que en promedio, las personas que realizan 2 compras a la semana tienen 2 tarjetas de crédito. En promedio, las personas que realizan 2 compras a la semana tienen 2 tarjetas de crédito. O las personas que realizan 2 compras a la semana tienen en promedio 2 tarjetas de crédito. Bueno, preguntas, comentarios. No, profe, por mi parte no. Yo voy ahí más Listo, o menos muchas un gracias. poquito enredada, pero sí ahí voy. Listo. Cuéntame si te quedaste en algo, de pronto para volverlo a repetir. No, pues yo, pues es que cuando estás solo como el ejercicio, la pregunta, a veces me cuesta un poquito como por dónde empezar, pero cuando usted lo va desarrollando ya uno como, ya entendí por qué o por dónde, pero solo el ejercicio, o por lo menos esa parte a mí se me ha dificultado un poquito, pero creo que a medida que vaya haciendo ejercicios, creo que lo voy cogiendo. Ok. Es como la interpretación, te entiendo. Ujú, sí, profe, es eso. Listo, sí. Sí, igual si en algún ejercicio tienes alguna duda del taller o algo, pues me cuentas, listo, o me escribes y ahí lo miramos. Ah, listo, profe, muchas Listo, gracias. chicos, con gusto. Bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy.
Nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Con gusto. Hasta luego. Que estén bien.